Capítulo 1. La sorpresa de la Feria de Primavera. La Feria de Primavera anual de Chipping Craydon había sido durante mucho tiempo un evento muy apreciado en la parroquia vecina de St. Mary Mead. Con banderines colgados de farola en farola, bizcochos apilados en 3 niveles y la rifa del gremio de mujeres, que atraía tanta especulación como el clima, era el tipo de reunión que le daba a la campiña su encanto. Este año, la invitada de honor fue una figura modesta pero muy querida. La señorita Lavinia Pinkerton, directora jubilada de la Escuela de Niñas Lansing e historiadora local. Conocida por su colección de encajes, sus guantes con aroma a lavanda y su costumbre de citar extensamente a Beda el Venerable, la señorita Pinkerton inauguraría una exposición conmemorativa titulada Una puntada en el tiempo. Artesanía. De pueblo a través de los tiempos, la señorita Marple había viajado desde St. Mary Mead para asistir, no porque le interesara mucho el encaje de bolillos histórico, aunque apreciaba un buen encaje de punta de Alençon cuando lo veía, sino porque había conocido a Mabel, la hermana de Lavinia, quien se había fugado escandalosamente con un lacayo y había acabado regentando un hotel en Bournemouth. Además, era un día agradable, y a la señorita Marple le encantaba observar a la gente entre las multitudes. Acababa de llegar a la plaza del pueblo, y estaba admirando el arreglo floral afuera de la carpa de repostería, cuando un pequeño alboroto atrajo su atención. Todo empezó con una canasta que se cayó, luego un jadeo ahogado, y entonces un curioso silencio cayó sobre el grupo reunido cerca del expositor de encajes. La señorita Marple avanzaba discretamente, con paso ligero a pesar de su edad. Una mujer se había desmayado, o estaba a punto de desmayarse, y un caballero con gorra de tweed la ayudaba a subir a un banco. En el centro de todo estaba la señorita Lavinia Pinkerton, pálida y temblorosa, con la mano enguantada apretada contra el pecho. «Ya no está», dijo con voz ronca. «Mi pañuelo de encaje, el de Amberes, ya no está». El pequeño grupo se movió inquieto. La señora Elkins, esposa del vicario, chasqueó la lengua con compasión. «¿Estás segura de que falta, querida? ¿Quizás se extravió?» Lavinia negó con la cabeza, recuperando poco a poco el color. «No. Estaba en la esquina superior izquierda de la vitrina, colgado bajo el cristal. Ha desaparecido». El agente Derry, que disfrutaba de una tarta de cereza en la tienda de té, fue llamado rápidamente. Examinó el expositor con exagerada gravedad, con el bigote moviéndose como para demostrar que comprendía la gravedad del robo de encajes. «No hay señales de que hayan forzado la entrada», dijo finalmente. «Ni cristales rotos ni astillas. Quizás lo sacaron durante el montaje». «Nadie tocó ese estuche excepto yo», dijo Lavinia con brusquedad. «Y lo cerré yo misma. La llave sigue en mi bolso». «Entonces quizás se cayó», sugirió el agente. Arrodillado junto a la caja, miró por debajo y luego alrededor de las patas. Ni rastro. La señorita Marple, de pie cerca del borde, no dijo nada, pero había notado algo, una ondulación en el borde del forro de terciopelo rojo donde antes había estado el pañuelo, una leve hendidura, como si algo lo hubiera presionado. Y, más curioso aún, unas fibras enganchadas en la esquina inferior izquierda del terciopelo, hilo azul pálido, no encaje. Se alzaron algunos murmullos más entre la multitud. Alguien se preguntó en voz alta si un niño se lo habría llevado. Otro sugirió que los scouts, que habían pasado por allí menos de 10 minutos antes, podrían haber rozado la caja sin querer. Pero la señorita Marple retrocedió en silencio y observó al grupo. Lavinia Pinkerton se había recompuesto, pero su expresión seguía siendo tensa. Sus dedos jugueteaban distraídamente con un pequeño relicario que llevaba en el cuello. A la izquierda se encontraba la señora Eleanor Shipley, secretaria del gremio de mujeres y conocida rival de la señorita Pinkerton desde su desacuerdo sobre el motivo floral apropiado para la placa conmemorativa del año pasado.
Justo al lado del puesto de mermelada merodeaba el señor Horace Tolliver, el anticuario del pueblo vecino, quien, según recordaba la señorita Marple, una vez había ofrecido comprar varios artículos de la colección de encajes de Lavinia por un precio sospechosamente generoso. Nadie habló de estas cosas en voz alta, por supuesto. Todavía no. Pero la señorita Marple había comprendido desde hacía mucho tiempo que la gente nunca era tan sencilla como parecía en las ferias de Meadow-Dice, pueblo, especialmente cuando había encaje de por medio. Al anochecer, el césped había quedado despejado. Solo quedaban algunos vestigios de banderines caídos en la penumbra. La señorita Marple había regresado a St. Mary Mead con su cesta de tejer, 2 tarros de mermelada y una curiosa sensación de asuntos pendientes. Ella se sentó junto a la chimenea y repasó mentalmente los acontecimientos. Un solo pañuelo. Delicado, histórico, pero no vale una fortuna en reventa. Y robado no de una tienda ni de una casa, sino de una exposición pública bajo llave. ¿Por qué? ¿Para avergonzar a la señorita Pinkerton? ¿Para desacreditarla? O tal vez, pensó la señorita Marple, alguien creía que el pañuelo escondía algo más que una fina puntada, algo que vale la pena robar, algo por lo que vale la pena mentir. Ella tomó su té, tomó un sorbo y murmuró suavemente: el encaje puede ocultar más de un tipo de secreto. Capítulo 2. La aldea reacciona a él lunes por la mañana. El pueblo de Chipping Craydon bullía, no con el zumbido industrial de las cortadoras de césped, ni con el parloteo alegre de los escolares, sino con la especulación. El robo en la feria de primavera se había convertido en un escándalo de gran magnitud. Y como todos los escándalos en la Inglaterra rural, no surgió de declaraciones oficiales, sino de conversaciones en voz baja junto a tazas de té, bajo los toldos de las fruterías y junto a setos de aligustre. Siempre dije que guardaba demasiadas cosas bajo llave, murmuró la señora Elkins, doblando las hojas de los himnos en la sacristía, como si el encaje tuviera secretos de estado entretejidos. Estaba llorando, insistió la joven, Emily Hart, hija del panadero. La vi justo después de la feria, y lloraba de verdad, no solo por moqueo. Señorita Pinkerton, dijo el señor Soames, puliendo sus gafas en el mostrador de correos. Jamás. Esa mujer preferiría perder una extremidad antes que perder la compostura. La señorita Marple, que había pasado por allí para enviarle una carta a su sobrino Raymond, no hizo ningún comentario. Pero sí notó que el señor Soames parecía particularmente agitado, para ser un hombre que nunca había mostrado el más mínimo interés por los textiles antiguos. «Es vergonzoso, eso es lo que es», gruñó el reverendo Calthorpe, oyendo la conversación desde el final de la fila. «Que alguien cometiera un robo durante una celebración comunitaria es una blasfemia incluso. Bueno, al menos no era la plata de la iglesia», bromeó la señorita Lillian Pratt. «Aunque conociendo a esta gente, también la robarían si la exhibieran junto a la llovizna de limón». El humor no le sentó bien a todos, y en particular a la señora Shipley, Eleanor Shipley, directora del gremio de mujeres y autoproclamada guardiana de la decencia y la dignidad. Se había tomado la libertad de escribir una declaración en el boletín local, declarando que el robo era un acto vergonzoso que ha traído vergüenza al buen nombre de nuestro pueblo. No me sorprendería, dijo en voz alta aquella tarde en la frutería, que esto resultara ser parte de un patrón. Artículos que desaparecen, comportamientos extraños, desconocidos sospechosos. La palabra extraños fue pronunciada con tal peso deliberado que la señorita Marple, al examinar las peras cercanas, tuvo que ocultar una pequeña sonrisa. La señora Shipley no dio más detalles, pero su mirada hacia el señor Horace Tolliver, que acababa de entrar en la tienda, decía mucho. Tolliver era un hombre de complexión delgada, con una corbata a la moda que siempre le apretaba, y una forma de caminar que parecía indicar el precio de todo lo que veía. Saludó al tendero con un saludo con el sombrero, pero no sonrió.
Buenas tardes, señorita Marple, dijo al pasar. No esperaba verla aquí. Creía que St. Mary Mead tenía su propia fruta. Sí, dijo la señorita Marple amablemente, pero no tan lleno de conversación. Tolliver rió entre dientes, pero no se detuvo. Tomó una bolsa de naranjas y se dirigió al mostrador. El tendero, el señor Gorse, registró la compra con un leve temblor en los dedos. Parece que la mitad del pueblo cree que robé ese pañuelo, murmuró Tolliver, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La señora Shipley, que se había acercado a las zanahorias, se quedó paralizada. Bueno, dijo sin volverse, te vieron cerca del expositor de encajes más de una vez. Trato con antigüedades, dijo con tono seco. Miro cosas valiosas, de eso se trata. Sí, pero algunas personas miran con los ojos. Señor Dulliver, respondió ella, y otras con las intenciones. La señorita Marple se despidió discretamente. La conversación pronto desembocaría en acusaciones de que el señor Tolliver tenía contactos londinenses o de que lo habían visto leyendo un periódico francés, ambas señales de un carácter cuestionable en Chipping Craydon. De regreso a su casa en St. Mary Mead, la señorita Marple se sirvió una taza de lapsang souchong y expuso sus pensamientos con su habitual serena diligencia. El robo nunca se limitó al objeto. Eso era lo que la gente no entendía. Un pañuelo podía robarse por su valor, sí, pero también por venganza, por vergüenza o para ocultar algo completamente distinto. Y en este caso no se trataba de un pañuelo cualquiera. Según la señorita Pinkerton, se trataba de una pieza de encaje de Amberes, heredada de su familia desde principios del siglo XIX. En su día, según Lavinia, perteneció a un cortesano menor del círculo de la reina Carlota, aunque ese detalle siempre le había parecido a la señorita Marple un tanto teatral. Aun así, era el orgullo de su colección, y Lavinia no era una mujer que presumiera de sus cosas a la ligera. Si había exhibido esa pieza en particular, sobre todo en un lugar público, era porque quería que se viera. Y eso hizo que el robo fuera aún más evidente. La señorita Marple repasó lo que había visto ese día. La vitrina era sólida, el pestillo seguro. El robo había tenido lugar en una ventana estrecha durante la media hora anterior a la evaluación de los pasteles y después de la actuación del coro de la escuela. Un momento en el que la mayoría deambulaba alrededor de los puestos de comida o veía a los bailarines de Morris, lo cual significaba alguien sabía exactamente cuándo actuar, alguien que tenía un motivo para querer que ese pañuelo desapareciera y que probablemente esperaba que no lo extrañaran hasta mucho después. La señorita Marple pensó brevemente en la señora Shipley, una rival conocida, y en Tulliver, por supuesto, cuyo interés por las antigüedades quizá no se limitara a los negocios. Y luego estaba la propia Lavinia, porque a veces, pensó, la persona que gritaba «ladrón» no siempre era la víctima. A veces ocultaban algo completamente distinto. Terminó su té y se levantó lentamente con las articulaciones entumecidas por el frío de la tarde. Afuera, el viento agitaba las hojas del seto y un cuervo graznó desde el campanario de la iglesia. Mañana, pensó, sería un buen día para visitar a la señorita Pinkerton, no como investigador, solo como un amigo, porque las verdaderas respuestas, como bien sabía la señorita Marple desde hacía tiempo, rara vez provenían de las voces más fuertes del almacén. Llegaron en pausas, en silencios, en los momentos justo antes de que levantaran la taza de té. Capítulo 3. Investigación temprana. La señorita Lavinia Pinkerton vivía en una recatada casa de campo encalada, a las afueras de Chipping Craydon, rodeada de arbustos de lavanda, cuidadosamente podados y un enrejado que sostenía, ordenadamente, 3 variedades de rosales trepadores. La casa en sí misma daba la impresión de un control meticuloso. Las contraventanas siempre cerradas en el mismo ángulo, el felpudo siempre cepillado.
las botellas de leche giradas con precisión para que las fechas quedaran hacia afuera. No, era una casa donde se desordenaban las cosas. La señorita Marple llegó poco antes de las 11, recibida en la puerta por el suave tintineo de una campanilla de viento y el suave ladrido de un terrier que se encontraba en el interior. Lavinia le abrió la puerta ella misma, con un cardigan azul pizarra y una cadena de perlas que, como siempre, le quedaba exactamente centrada en la clavícula. «Jane», dijo con un dejo de sorpresa en la voz. «Qué bonito. Pasa». La sala de estar era exactamente como la señorita Marple la recordaba. Sillas rígidas con antimacasares, una alfombra descolorida con marcas simétricas de desgaste y uno de esos juegos de té de porcelana china que eran hermosos, pero nunca del todo. «Acogedores. Espero no estar molestando», dijo la señorita Marple mientras aceptaba un asiento junto a la ventana. «Para nada», dijo Lavinia. «Es un consuelo, la verdad, tener una cara sensata. Me han acosado las sugerencias. La señora Shipley ya ha decidido que fingí el robo, para llamar la atención, y el señor Tulliver tuvo el descaro de preguntarme si había asegurado el objeto correctamente». Sorbió. «Como si yo fuera a hacer algo así». «¿Y usted?», preguntó suavemente la señorita Marple. Lavinia la miró fijamente y suspiró. «Solo informalmente. Mi abogado tiene un registro de las piezas más valiosas, sí, pero el pañuelo de Amberes nunca fue tasado, era sentimental, no comercial. Perteneció a mi tía abuela Rosalind, ¿sabe?» La señorita Marple asintió. «Recuerdo que fue ella quien te enseñó a coser». «Así es», dijo Lavinia, complacida. «Siempre decía que las puntadas más pequeñas eran las más resistentes». Hubo una pausa mientras se servía el té. Las manos de Lavinia, normalmente firmes, temblaron ligeramente al pasar la taza. «No estoy enfadada, Jane», dijo en voz baja. «Esa pieza estaba en la vitrina. La vi, la monté yo misma esa mañana. Era la pieza central. Todos esperaban verla». «En efecto», dijo la señorita Marple. «¿Y cerró la caja con llave?» «Inmediatamente después de configurar el sistema, probé el pestillo 2 veces». La señorita Marple tomó un sorbo de té y miró hacia la estantería, donde había una pequeña llave de bronce sobre un tapete de encaje. «¿Y la llave se quedó contigo?» «En mi bolso», dijo Lavinia. «Solo volví a abrir el estuche cuando terminaron las bailarinas de Morris, porque la pequeña Florence Elkins quería ver el encaje de cerca. Fue entonces cuando descubrí que había desaparecido». La señorita Marple asintió pensativa. «Nadie más tuvo acceso a la bolsa», Lavinia dudó. «Estaba junto a mi silla durante la feria. En el suelo, ¿sabes? No la dejé mucho tiempo sin vigilancia, solo para ir a buscar un postre de Jerez a la tienda de refrescos». La señorita Marple no dijo nada, pero tomó nota atentamente de la confesión. «¿Y estás completamente seguro de que el pañuelo no pudo haberse movido? ¿Caído detrás del expositor? No. El forro de terciopelo estaba pegado. No es que se resbalara, sino que lo quitaron. A propósito». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Delicada, Lavinia». Su anfitriona parecía cautelosa. «Si es necesario. ¿Le has prestado o mostrado el pañuelo a alguien recientemente? ¿Quizás a alguien de fuera del pueblo?» Lavinia parpadeó. «No, claro que no. ¿Por qué habría de hacerlo? Solo que alguien que conocía su valor o su historia podría haber querido retirarlo discretamente o impedir que otros lo vieran». Lavinia entrecerró los ojos. «¿Insinúas que alguien podría haberlo reconocido? ¿Que no es lo que yo creía?» «No sugiero nada», dijo la señorita Marple con suavidad. «Solo pregunto qué pensarían los demás si la pieza resultara tener un origen diferente». Lavinia se quedó muy quieta. «Ese pañuelo ha estado en mi familia desde 1802, por supuesto», dijo la señorita Marple. Pero una pequeña arruga se había formado entre las cejas de Lavinia, la expresión de alguien que había considerado, aunque solo fuera por un instante, que podría estar equivocado. Después del té, la señorita Marple se disculpó
y siguió por la calle principal. Pasó por delante de la tienda de antigüedades del señor Tolliver, un local de fachada estrecha con una colección de porcelanas desiguales tras un cristal manchado, y se detuvo al ver algo en el escaparate, un pañuelo. No era encaje, sino lino, doblado en triángulo y exhibido con un broche deslustrado. El cartel debajo decía: «Recuerdos continentales, adquisición reciente». Dentro, Tolliver estaba reordenando una fila de marcos de fotos. «Ah, señorita Marple», dijo sacudiéndose las manos. «¿Viene a inspeccionar las pruebas?» Pasaba por aquí, dijo con dulzura. «Hay una pieza interesante en el escaparate». «Lino alemán», dijo. «De antes de la guerra, nada que ver con las frivolidades de la señorita Pinkerton. Esa mujer no reconocería el encaje auténtico ni aunque la mordiera. ¿Está bastante orgullosa de su colección?», observó la señorita Marple. Tolliver hizo una mueca. El orgullo no es un buen sustituto de la autenticidad. Le ofrecí comprar una parte el año pasado. Le sugerí una valoración modesta. Se negó, por supuesto. Aseguró que todo estaba documentado. Reliquias familiares, conexiones con la corte y demás. He visto mejores ejemplos en casas de empeño. La señorita Marple lo observó con atención. ¿Entonces sospecha que el pañuelo de Amberes no era auténtico? Arqueó una ceja. «Oh, no lo sospecho, señorita Marple». «Lo sé. ¿Esa costura?» «Ribete hecho a máquina, estilo belga, probablemente de finales del siglo XIX, como mucho. Y desde luego no es un ejemplar de la corte». La señorita Marple le dio las gracias cortésmente y se marchó. Pero mientras caminaba de vuelta hacia el sendero de la iglesia, sus pensamientos se agitaron. Si el pañuelo no era auténtico, si había sido tergiversado, quizá inocentemente, quizá no, entonces su valor no residía en lo que era, sino en lo que se había afirmado que era, lo cual planteó una nueva y preocupante posibilidad. Alguien podría no haberlo robado por codicia o por despecho, pero para evitar que se descubra la verdad. Capítulo 4. Primeros sospechosos. El martes por la tarde, los susurros en Chipping Craydon se habían convertido en algo cercano a la certeza. «Fue el señor Tulliver», declaró la señora Elkins, con los brazos cruzados sobre el delantal mientras ordenaba los himnarios en el pórtico de la iglesia. «Sin duda. Lleva años echándole el ojo a la colección de encajes de Lavinia». «¿Viste cómo caminaba alrededor de esa vitrina?», intervino la señorita Lillian Pratt. «Como un zorro husmeando en un gallinero». ¿El qué? Reverendo Calthorpe, aunque más reservado en sus juicios, todavía había incluido una referencia velada a la tentación mundana y los peligros de la codicia desenfrenada en sus oraciones matutinas. El agente Derry, claramente bajo presión de la vicaría y del gremio de mujeres, había visitado la tienda de Tulliver nuevamente esa mañana. No se presentaron cargos, pero fue suficiente para que el hombre se pusiera furioso. «¿Está amenazando con demandarme por difamación?», dijo la señora Shipley, frunciendo los labios con satisfacción, que, como todos saben, es precisamente lo que hacen los culpables. La señorita Marple no dijo nada. Había pasado la mañana observando en silencio las reacciones de los aldeanos. Los que juzgaban con rapidez, los que evitaban el tema por completo, y los, en menor número, que parecían genuinamente preocupados. Las sospechas se habían posado claramente, casi demasiado claramente, sobre el señor Tulliver. Él era, después de todo, el forastero, el hombre con un interés profesional en el mismo objeto desaparecido, y de esos que podían causar problemas con solo levantar una ceja. Pero la señorita Marple sabía que no debía confundir la culpa conveniente con la verdad. Se había topado con muchos sospechosos así a lo largo de los años, individuos cuyos modales o antecedentes los colocaban en el tope de la lista de todos, simplemente porque no pertenecían al tejido social del pueblo. Y cuando eso ocurría, a menudo significaba que el verdadero culpable estaba escondido en el interior.
Esa tarde, la señorita Marple visitó el cementerio con el pretexto de inspeccionar los parterres. Traía consigo unas tijeras pequeñas y una vieja lata de galletas llena de bulbos. Mientras trabajaba en silencio, mantenía la vista fija en el sendero, esperando. No pasó mucho tiempo hasta que apareció Eleanor Shipley. Se movía con rapidez, como siempre, con los guantes cuidadosamente guardados en el bolso y el sombrero, sujeto con una precisión casi militar. La señorita Marple se levantó con un alegre saludo. «Qué alegría verte, Eleanor. Supongo que no tienes un momento». La señora Shipley dudó. «Bueno, claro». «¿Qué pasa? Acabo de llegar de la vicaría. Me comentó que fuiste la última persona que ayudó a montar la exposición de encajes antes de la inauguración de la feria». La señora Shipley se tensó levemente. «Apenas ayudé. Solo estaba arreglando la mesa de la rifa que está al lado. La señorita Pinkerton era bastante territorial con su exhibición». «Ah, claro», dijo la señorita Marple con una sonrisa. «Aún así, fue usted quien trajo el no forro de terciopelo extra». «No», la señora Shipley parpadeó. «¿Cómo lo supiste?» «Te oí mencionarlo a la señora Elkins», mintió la señorita Marple con suavidad. «Dijiste que el terciopelo rojo que me proporcionaste combinaba a la perfección con el encaje». «Bueno, sí, el gremio tenía algunas guardadas del concierto de Navidad del año pasado. La tela de Lavinia no era lo suficientemente ancha como para cubrir toda la exposición. Estoy segura de que estaba muy agradecida». La señora Shipley esbozó una leve sonrisa. «Yo no diría eso». Hizo algunos comentarios bastante mordaces sobre las arrugas. La señorita Marple permitió que el silencio persistiera. Luego, como si se le hubiera ocurrido pensarlo, añadió: «¿Manipulaste el pestillo de la vitrina?» «No, Bueno, puede que haya comprobado que cerrara bien después de que ella lo arreglara todo. Los niños estaban corriendo y alguien había golpeado la caja de la rifa. Simplemente me aseguré de que estuviera bien cerrada». «Por supuesto», dijo la señorita Marple con voz suave. «Todos sabemos lo fácil que es cambiar las cosas». La señora Shipley asintió rápidamente, miró su reloj de pulsera y se despidió cortésmente. La señorita Marple la observó mientras se retiraba por el sendero. Habían empezado a surgir algunas inconsistencias. Primero, Lavinia me había afirmado que nadie había tocado la vitrina después de cerrarla. Ahora la señora Shipley había admitido haberla revisado, y eso planteaba una pregunta que la señorita Marple llevaba días dándole vueltas. ¿Qué hubiera pasado si el pañuelo no hubiera sido robado durante la feria? ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiera estado allí? Esa noche, invitó a la agente Derry a tomar el té. Llegó con aspecto desconcertado, con el cuaderno apenas metido en el bolsillo del abrigo. «Señorita Marple», dijo, aceptando un trozo de pastel de semillas con gratitud, «no me importa admitir que estoy en un lío. Todos señalan a Tulliver y él amenaza con emprender acciones legales. La señora Pinkerton no deja de llamar para exigir resultados. Y no tengo ninguna prueba fehaciente de nada. En asuntos como estos es difícil obtener pruebas», dijo la señorita Marple. «Pero los patrones de comportamiento son mucho más reveladores». Derry parecía desconcertado. «¿Comportamiento? Has hablado con la gente de la feria, ¿no?» «Claro. Todos los que están cerca del expositor de encajes, incluyendo a la señora Elkins, al señor Gorse, a la joven Emily Hart». «Ah». Emily por la señorita Marple sirvió otra taza de té. «Estaba bastante cerca de la vitrina, ¿no?» «Según varias personas, sí». «¿Por qué?» El tono de la señorita Marple fue suave. «Solo que le dijo a la señora Elkins que vio a la señorita Pinkerton llorando después del incidente». «Sí, lo mencionó. Parecía molesta». «Y, sin embargo», dijo la señorita Marple, «la propia señorita Pinkerton me dijo que no se dio cuenta de que faltaba el pañuelo hasta que reabrió el estuche de la pequeña Emily». El agente Derry parpadeó. «Eso no cuadra». «No», dijo la señorita Marple. «¿No es así?» Ella se reclinó en su silla. «Debemos preguntarnos
qué vio realmente la señorita Pinkerton en ese caso, y si alguien más vio algo completamente diferente. Capítulo 5. Una pista oculta llovía suavemente el miércoles por la mañana, con esa llovizna persistente que suavizaba los contornos de chimeneas y setos. En St. Mary Mead, la señorita Marple desayunó con un chal de punto sobre los hombros y el Daily Sketch doblado a su lado. Ya había leído las columnas locales 2 veces, nada nuevo sobre el robo, por supuesto, pero nunca se fiaba solo de lo que contaban a los periódicos. Lo que omitían solía ser mucho más revelador. Acababa de servirse una segunda taza de té cuando llamaron a la puerta. Era Emily Hart, la hija del panadero, parada pequeña y húmeda en el escalón de entrada, con una lata de bollos y una expresión preocupada. «Mamá me dijo que le trajera esto, señorita Marple», dijo levantando la vista. «Todavía están calientes». «Qué considerado», respondió la señorita Marple, haciendo pasar a la chica. «¿Y cómo estás, Emily?» «Me han dicho que has tenido unos días bastante dramáticos». Emily se sonrojó. «No fui yo quien hizo nada». «No, claro que no. Pero supongo que debió ser bastante emocionante estar cerca de la exposición justo antes de que la señorita Pinkerton hiciera su descubrimiento». Emily cambió el peso de un pie al otro. Solo estaba mirando, eso es todo. El cristal brillaba y todo se veía bien. «Entiendo que vio a la señorita Pinkerton llorando». «Solo un momento», dijo Emily. Me di la vuelta y estaba sentada en el banco detrás de la cabina, secándose los ojos con un trocito de tela. Pensé que se le había caído algo. «¿Un pañuelo de encaje?», preguntó la señorita Marple con ligereza. No, no era encaje. Era solo tela, azulada. Un poco áspera, como mi uniforme escolar, pero más vieja. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. «¿No es el encaje de Amberes?» «Oh, no», dijo Emily rápidamente. «Eso seguía en la vitrina cuando miré. La exposición era perfecta, pero luego fui a comprar limonada, y al volver la gente gritaba». «Gracias, Emily», dijo la señorita Marple sonriendo. «Me has ayudado mucho». Despidió a la niña con un dulce y la promesa de devolver la lata, y se dirigió inmediatamente al armario de su sala de estar. En el cajón inferior, bajo las ordenadas capas de papelería y recibos, había una ajada libreta marrón, donde anotaba sus rarezas, detalles de la vida del pueblo que algún día podrían resultar útiles. Ella escribió rápidamente: «Observación de Emily. Pañuelo de tela azul. No de encaje». Posiblemente la señorita P. lo confundió. ¿Estuvo alguna vez el pañuelo de encaje auténtico en el expositor? Esa era la pregunta, ¿no? Si el pañuelo auténtico se había intercambiado antes de que empezara la feria, Lavinia podría haber colocado un sustituto en la vitrina sin darse cuenta. O peor aún, quizás sabía que faltaba el pañuelo auténtico, pero fingió lo contrario para salvar las apariencias. Pero entonces, ¿por qué había estado llorando? ¿Fue dolor por una reliquia perdida? ¿O algo más cercano a la culpa? Esa tarde, la señorita Marple dio un paseo por el camino fangoso hasta la vicaría, donde la esposa del reverendo Calthorpe, Margaret, estaba podando su forsythia con la determinación de una mujer que intenta no chismorrear. Tenía intención de hablar contigo, Jane, dijo acompañando a la señorita Marple bajo el porche. «Sobre Eleanor Shipley, ¿oh? Ella vino aquí ayer a dejar unos papeles, y bueno, no pude evitar notar que llevaba una cesta de costura». «Qué raro», dijo la señorita Marple. «Suele guardar el suyo en el salón del gremio de mujeres, exactamente». Y cuando se agachó para recoger su paraguas, vi un pequeño bulto envuelto en algodón azul. Parecía una tela vieja, bastante delicado. La señorita Marple mantuvo la voz tranquila. ¿Dijo algo al respecto? Nada. Solo sonrió y salió corriendo. Pero sí me pareció extraño. Está bastante decidida a mantener la atención en el señor Tulliver, ¿verdad? Sí, dijo la señorita Marple. Y además muy rápido para denunciar a Lavinia. Se levantó lentamente. Gracias, Margaret. Me ha resultado muy esclarecedor. Mientras caminaba hacia casa, las piezas comenzaron a encajar. Tela azul.
un bulto en una cesta de costura. Eleanor Shipley tenía acceso y un motivo. Después de todo, ¿no había dispuesto ella misma la mesa junto al expositor de encajes? ¿Y no había proporcionado ella misma el forro de terciopelo? Tal vez el pañuelo no había desaparecido en absoluto en la feria. Quizás nunca había estado allí. ¿Y si Lavinia no se hubiera dado cuenta? O peor aún, hubiera fingido no darse cuenta. Entonces ambas mujeres podrían estar ocultando verdades muy diferentes, uno para evitar la desgracia, el otro, quizás, para explotarlo. Esa noche la señorita Marple se encontraba frente a su propia vitrina, una mucho más sencilla que la de Kehoe, la señorita Pinkerton, con sus tazas de porcelana y figuritas en miniatura dispuestas con serena precisión. Su mirada se posó en un solo objeto, un pequeño pañuelo de batista con ribete de encaje, pálido y cuidadosamente doblado. Una vez había pertenecido a su madre. No es valioso en ningún sentido financiero, pero aún así es irreemplazable. Xo imaginó lo que significaría descubrir que había desaparecido. No se había vendido ni regalado, sino que se lo habían llevado. ¿Y qué podría llevar a alguien a fingir que seguía allí? ¿Orgullo, quizás? ¿O miedo? ¿O algo más oscuro? Se giró hacia la ventana cuando una ráfaga de viento sacudió el cristal. El encaje no era la clave, pero la mentira sobre el encaje. Todo esto estaba empezando a desmoronarse. Capítulo 6. Confrontaciones y secretos era la típica mañana gris que volvía resbaladizas las calles del pueblo y hacía suspirar a los comerciantes más de lo habitual. Pero la señorita Marple, envuelta en su chal más grueso y con un bolso que podría haber contenido media biblioteca, avanzaba por Chipping Craydon con serena determinación. Comenzó en el salón del gremio de mujeres. Estaba vacío, salvo por la señora Shipley, que reorganizaba un armario con su habitual energía. Cajas de hilo de bordar y mantelería estaban apiladas ordenadamente en los estantes, pero un rincón del armario estaba extrañamente desordenado. «Jane», dijo la señora Shipley, parpadeando sorprendida, «me has pillado haciendo el inventario. Aunque supongo que no has venido a pedirme tapetes prestados». «Hoy no», respondió la señorita Marple. «Pero me preguntaba si tenía un momento». La señora Shipley dudó, pero señaló las sillas plegables. «Por supuesto. ¿Tienes algo en mente?» «La chose». Señorita Marple estaba sentada con las manos enguantadas, cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Estaba pensando en el forro de terciopelo que le diste a la señorita Pinkerton para su exhibición de encajes. La expresión de la señora Shipley no cambió, pero sus manos se movieron un poco demasiado rápido, reacomodando una pila de agarraderas tejidas a crochet. «¿Sí? ¿Y qué?» Debió de ser difícil encontrar la coincidencia exacta. La señorita Pinkerton era muy particular, si no recuerdo mal. «Me enorgullezco de mi precisión», dijo la señora Shipley secamente. Teníamos varios rollos de tela guardados. Uno de ellos era casi idéntico al color que ella había usado antes. Corté un cuadrado yo misma. «Qué ingenioso», dijo la señorita Marple, «y muy práctico, la verdad, tener acceso al gabinete antes de que empezara la feria». «Simplemente estaba ayudando con la instalación», dijo la señora Shipley. «También te vieron con tu cesta de costura en la vicaría, con un bulto envuelto en tela azul». Hubo una pausa. Un momento demasiado largo. «Ropa vieja», dijo finalmente la señora Shipley. «Donaciones. Nada que ver con la feria». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa amable. «Por supuesto». Pero al levantarse para irse, echó un último vistazo al armario. Una sola hebra de hilo de algodón azul estaba enganchada en el estante inferior. Ella no dijo nada. Pero sus ojos tampoco se perdieron nada. Luego se dirigió a la cabaña de la señorita Pinkerton. Lavinia parecía pálida y demacrada cuando abrió la puerta, con las manos cubiertas por guantes de jardinería y una leve mancha de tierra en la manga. «Lo siento», dijo. «No tengo mucha energía para recibir visitas esta mañana». «No me quedaré mucho tiempo», dijo la señorita Marple. «Solo tenía una pregunta».
Lavinia le hizo un gesto para que entrara. «He estado pensando», dijo la señorita Marple con suavidad, en ese momento, cuando descubrió que el pañuelo había desaparecido. ¿Recuerda exactamente cuándo lo vio? ¿Por última vez en el estuche? Lavinia dudó. «Te lo dije, antes de que abriera la feria. Yo misma monté el montaje, pero estaba seguro de que el encaje de Amberes estaba en su sitio, o podría haber sido otro». Lavinia se puso rígida. «Estás sugiriendo que lo confundí con otra cosa. Para nada, pero a veces cuando nos roban algo, preferimos creer que ocurrió después, porque la alternativa significa que nos perdimos algo mucho antes, algo que no queremos admitir». Lavinia se dio la vuelta y luego se quitó lentamente los guantes. «Me pareció extraño», dijo finalmente. «El borde no estaba del todo bien, pero me convencí de que era solo la iluminación o el montaje. No quería...» Hizo una pausa. «No quería admitir la posibilidad de que ya estuviera ocupada. —¿O intercambiados? —dijo la señorita Marple en voz baja. La voz de Lavinia se convirtió en un susurro. Era de mi tía, mi única herencia real. Si la hubiera perdido, incluso hace semanas, ¿qué diría eso de mí? ¿De mi administración de sus bienes? Solo que eres humano —dijo la señorita Marple con suavidad. Lavinia se dejó caer pesadamente en el sillón. —¿Crees que fue la señora Shipley? Creo que es muy precisa, pero aún quedan hilos por seguir. Ella se levantó, alisando su falda. Dime, ¿le enseñaste el pañuelo a alguien últimamente? ¿O lo mencionaste fuera del pueblo? Lavinia levantó la vista, sobresaltada. Solo una vez, a mi sobrina Evelyn. Vino de visita desde Londres en enero. Le interesa muchísimo la historia textil. Le mencioné la pieza de Amberes y se emocionó mucho. ¿Lo vio? No, dijo Lavinia. Estaba guardado en ese momento. Pero me hizo varias preguntas sobre la procedencia, las costuras. No le di importancia. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. ¿Y ha estado Evelyn en contacto desde la feria? No, admitió Lavinia. Ni una palabra. La señorita Marple le dio las gracias amablemente y se despidió. Afuera, la lluvia había amainado y el camino relucía mientras las nubes empezaban a disiparse. De regreso en St. Mary Mead, la señorita Marple repasó sus notas con constante claridad. Ante ella se presentaban ahora tres posibilidades. La señora Shipley, con motivos, acceso y una sospechosa familiaridad con el forro de terciopelo. La propia señorita Pinkerton, temerosa de caer en desgracia, pudo haber notado la falta del pañuelo hacía mucho tiempo y haber organizado el robo para ocultar su error. Y ahora, Evelyn, la sobrina. Una presencia discreta fuera del pueblo. Alguien con interés, quizás con dificultades económicas, y con conocimiento de dónde podría encontrarse la pieza. La señorita Marple golpeó el borde de su cuaderno, pero es probable que solo uno de ellos hubiera tocado el estuche y tuviera un motivo para sustituir el pañuelo auténtico por uno similar y hacer que el cambio fuera imposible de rastrear. La pregunta seguía siendo, ¿era para ocultar algo? ¿O para exponer a alguien más? Capítulo 7. Otro giro el correo. Llegó tarde el jueves, como solía ocurrir cuando la lluvia enturbiaba el camino entre March Benham y Chipping Craydon. La señorita Marple encontró el sobre entre un catálogo de jardinería y una circular del Instituto de la Mujer. Tenía matasellos de Londres y estaba dirigido con una letra pulcra y formal. Señorita Jane Marple Cabaña, Danemead Santa. María Mead, dentro había una sola página doblada. Estimada señorita Marple, entiendo que has estado preguntando por el pañuelo de encaje. No quiero causarle problemas a mi tía, pero creo que deberías saber la verdad. Vi el pañuelo en enero, y no era la pieza de Amberes que ella describió. No dije nada en ese momento, pero creí que era una copia posterior. Por favor, no le digas que le escribí. Está muy orgullosa y no quiero molestarla. Tuyo, sinceramente. Evelyn R. Farnham. La señorita Marple leyó la carta 2 veces. Las líneas eran directas, sinceras y casi dolorosamente contenidas.
Una joven temerosa de avergonzar a su tía, o quizás de despertar algo que llevaba mucho tiempo latente. Pero más que eso, confirmó un punto vital. El preciado pañuelo de Lavinia, el que había exhibido, no era el original, nunca lo había sido. Cual significaba que no había sido robado, al menos no de la feria. Había estado desaparecido durante meses. Quizás años. El robo, entonces, fue un montaje. Aún no estaba claro si fue deliberado o accidental, pero alguien había usado la feria, su ajetreo, sus distracciones, como escenario para crear dramas, sospechas y quizás para culpar. Directamente, la señorita Marple se levantó de su escritorio y se dirigió a la repisa de la chimenea, donde guardaba un pequeño jarrón con lavanda seca y una fotografía de su difunta cuñada. «Creo», dijo en voz baja, «que es hora de darle la vuelta a la historia». Esa tarde, la señorita Marple regresó a Chipping Craydon con el pretexto de visitar la biblioteca parroquial, aunque su verdadero destino era la trastienda de la tienda de antigüedades regentada por Horace Tulliver. Ella lo encontró frunciendo el ceño mientras miraba un paquete envuelto en hule. «No estás aquí para acusarme otra vez, ¿verdad?», preguntó con amargura. «En absoluto», dijo la señorita Marple, caminando con cuidado entre dos mesas auxiliares desparejadas. «De hecho, estoy aquí para pedirle su experiencia». Eso lo ablandó un poco. «Seguir». Sacó de su bolso un paño doblado, un pañuelo de lino liso con los bordes deshilachados y una marca de agua apenas visible. «Encontré esto en el almacén del gremio de mujeres», dijo. «Creo que era para reemplazar algo. Me gustaría saber tu opinión sobre el tejido». Tulliver lo desdobló con el cuidado de alguien entrenado para detectar el valor oculto bajo el polvo y el paso del tiempo. Lo sostuvo a contraluz. «De fabricación belga», dijo, «pero no de Amberes, producido en masa, probablemente de finales del siglo XIX, una copia decente del estilo, pero sin valor real». «¿Dónde dijiste que lo encontraste?» «En una cesta de costura que pertenecía a la señora Shipley». Tulliver arqueó una ceja. «Oh, no». La señorita Marple simplemente sonrió. «Verá, el encaje no fue robado, sino intercambiado sigilosamente. Probablemente antes de que abriera la feria. El pañuelo auténtico fue retirado mucho antes de que se reuniera la multitud». Tulliver silbó levemente. «¿Y nadie se dio cuenta?» «No», dijo la señorita Marple. «Pero alguien quería que se notara». Pero no de inmediato. Ella le dio las gracias y salió de la tienda, con su mente ya trabajando en la línea de tiempo. Alguien había robado el pañuelo auténtico antes, quizá de la propia casa de Lavinia. Luego, antes de la feria, se insertó una copia, lo suficientemente parecida como para engañar a Lavinia, no tanto como para engañar a Evelyn. Y luego, ya fuera por accidente o a propósito, se declaró perdido en la feria. ¿Quién se benefició? Ciertamente no Lavinia. No, señor Tulliver, pero alguien quería que la credibilidad de Lavinia se viera sacudida. Alguien como Eleanor Shipley. «Oh», dijo la señorita Marple, haciendo una pausa. «¿Era alguien con un objetivo aún más sutil?» Al día siguiente, la señorita Marple asistió a la reunión del gremio de mujeres llevando bollos y un dedal como de costumbre. Las demás conversaban con cortesía, pero ella percibía la tensión subyacente. Demasiada gente hablando con cautela, evitando ciertos nombres. Evitando el nombre de Lavinia, a mitad de la reunión, la señorita Marple mencionó casualmente un rumor que había oído, que el pañuelo había sido una falsificación desde el principio. «¿Falsificado?», jadeó la señora Elkins. «Claro, que no». «Creía que todo el mundo lo sabía», dijo la señorita Marple con un tono inocente y divertido. «El señor Tulliver me dijo que vio la costura en cuanto vio el expositor, dijo que era claramente un trabajo a máquina, hubo un silencio. Y entonces la señora Shipley habló demasiado rápido. Bueno, eso explica por qué no quiso que lo tasaran el año pasado. Debió saber que era falso». La señorita Marple ladeó la cabeza.
Qué curioso. No sabía que había rechazado una tasación. Bueno, todo el mundo lo supuso. Titubeó la señora Shipley. Pero la señorita Marple ya no escuchaba sus palabras. Ella estaba mirando sus manos. Estaban firmemente apretados alrededor de un carrete de hilo. Y temblando. Capítulo 8. La prueba final. De la señorita Marple era un sábado soleado en St. Mary Mead, con la temperatura justa para llevar un cardigan ligero y la brisa suficiente para evitar que la ropa se enganchara demasiado a los tendederos. En el jardín de la señorita Marple, los pájaros cantaban entre los jazmines y las rosas se mecían cortésmente como si escucharan la brisa. Había pasado la mañana preparando té para un invitado. Eleanor Shipley había sido invitada a hablar brevemente, una frase que, viniendo de la señorita Marple, podía significar cualquier cosa, desde comprobar una receta de un pastel hasta resolver un asesinato. La señora Shipley llegó puntualmente, vestida impecablemente con guantes, gris claro, y un sombrero adornado con una cinta de grosgrain negra. Su bolso era de esos que se cerraban con un toque definitivo. «Jane», dijo con una alegría quebradiza, «qué bonito. Has estado bastante ocupada últimamente, ¿verdad?» «Me han dicho que has vuelto a hablar con el señor Tolliver». «Solo una conversación amable», respondió la señorita Marple con una cálida sonrisa, ofreciéndole una taza de Darjeeling. «Pruebe el bizcocho de cereza. Es la receta de mi limpiadora, sorprendentemente ingeniosa con la almendra». Eleanor mordió delicadamente un trozo, pero no dijo nada más. La señorita Marple la observó, notando la tensión en su mandíbula, la forma en que miraba no a la bandeja de té, sino a la pequeña vitrina con tapa de cristal junto a la chimenea. En su interior, expuesto sobre lino de color crema, había un pañuelo de encaje. Uno nuevo, no es el original, claro. Pero es muy parecido, el mismo tamaño, el mismo borde antiguo, el mismo tono marfil pálido, que pasaría por auténtico a menos que se estudiara con detenimiento. La señorita Marple hizo un gesto hacia él. «Lo encontré en una tienda benéfica de Bexhill», dijo con despreocupación. «Imagínense mi sorpresa. Dijeron que una mujer lo había donado hacía solo unas semanas. La describieron como de mediana edad, educada y muy meticulosa con el doblado de las cosas». Eleanor se quedó quieta. «Me sorprendió el parecido», continuó la señorita Marple. «Claro que no soy experta, pero el señor Tulliver dice que este es completamente auténtico». La mentira quedó suspendida en el aire como humo. «Pensé que quizá el original de Lavinia había aparecido después de todo», añadió la señorita Marple, observando atentamente a su invitada. «Pero luego, claro, me pregunté, ¿por qué alguien donaría semejante pieza?» La señora Shipley dejó su taza sobre la mesa, con cuidado, demasiado cuidado. «Supongo que no sabían su valor», dijo con rigidez. «Quizás», dijo la señorita Marple con una sonrisa amable. «O quizás sabían demasiado. Verá, si alguien plantara un pañuelo falso en una feria, necesitaría una razón, más que una simple travesura. Tendría que ser algo personal, algo de larga data». Los ojos de Eleanor no se encontraron con los de ella, o quizás querían desacreditar a alguien. Alguien que siempre les había parecido bastante superior, alguien que había menospreciado sus opiniones en cada reunión, ante cada moción del comité, alguien que había desestimado sus contribuciones por considerarlas quisquillosas y... De segunda, la señorita Marple tomó su tejido y sus dedos trabajaron con calma. «Por supuesto», continuó, «nadie haría algo así sin un plan. Primero devolver el pañuelo, luego dejarlo ahí, sin que nadie se dé cuenta, esperar a que la víctima lo presuma, que lo reclame públicamente, y entonces, en el momento perfecto, arrebatárselo, declarar que lo robaron, que las sospechas recaigan en otra persona». Ella miró hacia arriba. «Está muy limpio, muy ordenado. Casi como un dobladillo bien cosido, la precisión de la que te enorgulleces, Eleanor». La señora Shipley se levantó bruscamente. «No me interesa esta conversación», dijo.
y no me interesan las acusaciones sin pruebas. No hay ninguna acusación, dijo la señorita Marple con suavidad, pero es curioso, ¿verdad?, que una copia casi exacta del original aparezca pocos días después del supuesto robo, con hilo azul igual al que se encontró en su costurero. No tienes derecho a revisar mis pertenencias. No lo vi, dijo la señorita Marple. Pero la esposa del reverendo mencionó haberlo visto. Supongo que no se dio cuenta de lo que había visto hasta que le pregunté. La señora Shipley se giró hacia la puerta. La señorita Marple no la detuvo, solo añadió, con suavidad: «Querías castigar a Lavinia, hacerle admitir que sus cosas no eran tan valiosas, después de todo. Pero cuando ni siquiera notó el cambio, cuando se arriesgó y lo llamó su reliquia familiar, eso debió dolerte». La mano de la señora Shipley se detuvo en el pomo de la puerta. «La hiciste quedar como una tonta», dijo la señorita Marple, «pero también te hiciste vulnerable porque dejaste rastros, y ahora, la verdad». Hubo un momento de silencio. Entonces la señora Shipley se dio la vuelta. «Me humilló durante años», dijo en voz baja, «en las reuniones de comité, en los arreglos florales, en el programa del jubileo, siempre corrigiendo, siempre condescendiente». Su voz tembló. Solo quería que supiera lo que se sentía, que me menospreciaran, que me desacreditaran. No quise que se me fuera tanto de las manos. La señorita Marple asintió. El resentimiento es como una aguja afilada. Puede penetrar más profundamente de lo que uno espera. La señora Shipley no dijo nada más. Abrió la puerta y se fue sin despedirse. La señorita Marple permaneció sentada en silencio un rato, dejando que el silencio llenara la habitación. Miró el pañuelo de imitación en el estuche y lo dobló lentamente para convertirlo en papel de seda. Le escribiría a Evelyn Farnham mañana y le contaría la verdad, que la pieza original de su tía había desaparecido mucho antes de la feria, que el escándalo había sido más por orgullo que por robo, pero todo terminó, más o menos, sin violencia. Esta vez. Capítulo 9. La revelación para el lunes. Por la tarde, el escándalo del asunto del pañuelo de encaje, como lo llamaba ahora la esposa del vicario, había empezado a disiparse, al menos superficialmente. Los bollitos en la tetería volvían a ser el tema más candente del día, e incluso el señor Tolliver había retomado sus habituales comentarios sarcásticos sobre el gusto del pueblo en vajilla. Pero la señorita Marple sabía que no debía dejar que una historia terminara con una nota cortés. La verdad, como el bordado, requería que se revelara el patrón completo. Así que organizó un último encuentro. Lavinia Pinkerton dudó al principio. Su orgullo seguía herido, y las preguntas sobre el robo solo habían aumentado su sensación de estar expuesta. Pero cuando la señorita Marple mencionó el té y las galletas de almendra, y la posibilidad de algo de clarificación, Lavinia accedió a regañadientes. Para la ocasión, se eligió la sala de estar del vicario, un espacio neutral, flanqueado por 2 perros de porcelana y un gran helecho. Estuvieron presentes la señorita Marple, la señorita Pinkerton, el agente Derry y la señora Elkins, quien había traído su bordado para justificar su presencia. La señora Shipley había declinado la invitación con una nota que alegaba un dolor de cabeza, lo cual no sorprendió a la señorita Marple. La señorita Marple empezó sin fanfarrias. «Se ha especulado mucho sobre la desaparición de tu pañuelo, Lavinia, pero creo que ahora entendemos qué ocurrió realmente». Lavinia se sentó rígida. «Nunca quise tanta atención, le creo», dijo la señorita Marple, «pero fue por un malentendido, o mejor dicho, por varios. La pieza que usted exhibió en la feria no era el pañuelo original de Amberes». Los labios de Lavinia se tensaron. «Ahora lo sé». «Ya lo sospechabas entonces», dijo la señorita Marple con suavidad. «Mencionaste que el borde parecía extraño, pero el orgullo es algo poderoso. Te dijiste que era un rayo, que ascendía.
cualquier cosa menos lo que era. Hubo una pausa. No quería creer que alguien se lo hubiera llevado, dijo Lavinia en voz baja. Era de Rosalind, lo último que me dio. La señorita Marple asintió. Y me temo que alguien se lo llevó, discretamente. Semanas antes de la feria, quizá más. El reemplazo estaba lo suficientemente cerca como para pasar un examen superficial. Y cuando lo colocó en la vitrina, es posible que lo hiciera sin darse cuenta de que ya había sido intercambiado. El agente Derry se aclaró la garganta. Así que el robo en la feria no fue un robo, dijo la señorita Marple. Al menos no entonces. Alguien se llevó el pañuelo falso, pero solo para crear la ilusión de un delito público. Un escándalo. Querían poner en duda las afirmaciones de autenticidad de la señorita Pinkerton, y lo consiguieron. La mirada de Lavinia se agudizó. ¿Pero quién haría algo así? La señorita Marple bebió un sorbo de té. Hay muchas razones por las que las personas se lastiman, pero en este caso no se trataba de valor. Se trataba de dignidad. Con el paso de los años, ciertos comentarios, despidos, correcciones, pueden convertirse en heridas. La señora Shipley, por ejemplo, se ha sentido eclipsada durante mucho tiempo en el gremio de mujeres. Es precisa, ambiciosa y no es inmune al resentimiento. La señora Elkins dejó de coser. Siempre le molestó la autoridad de Lavinia, murmuró. Esa discusión sobre el estandarte del jubileo duró semanas. La señorita Marple continuó. La señora Shipley tenía acceso al almacén del gremio. Trajo el forro de terciopelo para la exposición. También tuvo la oportunidad de acceder a su casa durante las visitas del comité y, lo más importante, admitió tener un pañuelo propio, uno muy similar, envuelto en tela azul en su costurero. El inmueble Chiquales, agente Derry, pareció sorprendido. ¿Lo admitió? No con tantas palabras, respondió la señorita Marple. Pero no lo negó, y cuando guardé una pieza casi idéntica en mi armario y le dije que había aparecido en una tienda de segunda mano, su reacción confirmó todo lo que necesitaba. Entró en pánico, dijo Lavinia, casi para sí misma, porque se dio cuenta de que la historia había tomado un giro inesperado, dijo la señorita Marple. Y lo que empezó como un plan para humillarte públicamente, para cuestionar tu reputación, de repente corrió el riesgo de revelar su propio engaño. Pero, ¿el pañuelo original?, preguntó el agente Derry. La señorita Marple negó con la cabeza. Sigue desaparecido. Sospecho que se vendió, discretamente, posiblemente hace meses. Quizás para cubrir una pequeña emergencia, quizás incluso por error. Debería haberlo sabido, susurró Lavinia. Cuando Evelyn hizo tantas preguntas, pensé que solo era interés, pero quizá no. No creo que Evelyn la haya cogido, dijo la señorita Marple, pero sí creo que reconoció la copia. Su carta me lo decía. Fue su silencio lo que permitió que todo esto pasara desapercibido. Lavinia se quedó en silencio por un largo momento. Luego levantó la barbilla. Supongo que le debo una disculpa al señor Tulliver. El agente Derry pareció vagamente aliviado. Le haré saber que descartamos toda sospecha. En cuanto a la señora Shipley, Lavinia hizo una pausa. ¿Se le imputarán cargos? La señorita Marple sonrió con dulzura. Creo que con la humillación bastará. Todos tenemos una reputación que proteger, y con esto se terminó el té, se guardó el bordado, y la reunión se dispersó entre murmullos de agradecimiento, pero la señorita Marple se quedó un momento más, mirando el helecho junto a la ventana. Lo curioso del encaje, dijo en 1700, voz baja, es que es tan delicado, pero si lo estiras lo justo, se ven todos los defectos ocultos. Capítulo 10. Consecuencias. La primavera llegó con toda su fuerza a Chipping Craydon, como si ansiara cubrir el pueblo de colores frescos y disipar los vestigios del escándalo. Los narcisos frente a la vicaría florecían con un optimismo desvergonzado, e incluso las rosas del jardín de la señorita Pinkerton, antes descuidadas, habían comenzado a abrirse con renovado vigor. Pero a pesar del sol y los setos arreglados,
El aire aún arrastraba un ligero rastro de tensión. Como en todos los pueblos, el escándalo no había desaparecido. Simplemente se había doblado y guardado, como el propio pañuelo, en el fondo de un cajón, donde podría repasarse tranquilamente con el té. La señora Eleanor Shipley había optado por descansar de sus deberes en el gremio. Aunque nunca se disculpó formalmente, su ausencia de las reuniones se notaba con la misma comprensión tácita que se transmitía entre mujeres que sabían preservar la dignidad sin exponer una herida. La vitrina de encajes del salón del pueblo permanecía cerrada, y la palabra pañuelo brillaba por su ausencia en la mayoría de las conversaciones. La señorita Pinkerton reanudó sus rutinas con admirable aplomo, aunque su actitud era más contenida. No volvió a mencionar la pieza de Amberes. En su lugar, mostró un modesto cuadrado de ganchillo irlandés, fechado en 1875, acompañado de una etiqueta que simplemente decía «Regalo de una querida amiga». Esa amiga, por supuesto, era la señorita Marple. Una semana después, la señorita Marple estaba sentada tejiendo en el banco del jardín, con la primera taza de té de la tarde refrescándose a su lado. El día era tranquilo, el aire impregnado del aroma a jazmín y hierba húmeda. No estaba pensando en el caso, no precisamente. Más bien, su mente divagaba, como solía ocurrir después de un asunto así por las complejidades humanas que habías revelado. No había sido asesinato, ni siquiera robo en el sentido tradicional, pero había sido cruel, a su manera discreta. El orgullo había sido herido, reputaciones amenazadas, y lo que lo hizo tan interesante para la señorita Marple fue que todo había comenzado no con la codicia, sino con aguja e hilo. Después de Fastendré-Panchosty, todo, la venganza no siempre viene con una daga, a veces llegaba doblado en papel de seda, envuelto en tela azul y presentado con una sonrisa. Pensó en la señora Shipley, no con malicia, sino con una compasión curiosa, casi clínica. En el fondo, la mujer se sentía sola, desesperada por el reconocimiento en un pueblo que durante mucho tiempo la había relegado a un segundo plano. Su plan no había sido astuto en el sentido criminal, pero sí preciso, personal, elaborado con la misma pulcritud que aplicaba a sus bordados. Y casi había funcionado. Si la señorita Marple no hubiera escuchado con tanta atención, si Evelyn no hubiera escrito su carta silenciosa, si un niño no recordara la diferencia entre el encaje y el lino, es posible que la verdad nunca hubiera salido a la luz. Ella cogió su taza de té y bebió un sorbo, lentamente. Siempre eran las pequeñas cosas, reflexionó, una palabra dicha demasiado rápido, una mirada demasiado larga, un carrete de hilo olvidado en un armario. Los pueblos se construían con esos pequeños detalles, y eran esos detalles, tan cotidianos, tan invisibles para la mayoría, los que revelaban lo que la gente realmente era. La puerta del jardín crujió, y la esposa del vicario saludó desde el callejón. «Te he traído unos panecillos frescos, Jane», dijo. «Y se habla de una fiesta de verano. Sin encaje esta vez, creo». La señorita Marple rió suavemente. «Menos mal. Creo que el pueblo ya tiene bastante dramatismo oculto en sus límites». Se sentaron juntos en el suave calor, hablando del clima y de recetas y de quién había pintado sus persianas del color equivocado la semana pasada, y mientras hablaban, el mundo volvió a su suave y rítmico zumbido. Sin grandes pronunciamientos no hay titulares triunfalistas, solo el constante trajín de la vida en un pueblo donde nada, ni nadie, era lo que parecía.